No es secreto hablar de Cuba como un país colapsado por una economía reventada. Apagones, falta de combustible, una población al filo del estallido social. ¿Qué más le digo? La negociación entre La Habana y Washington será un regateo brutal entre un régimen asfixiado y una Casa Blanca que pretende la docilidad del régimen comunista y la apertura del capital estadounidense, un régimen que huele a sangre en Cuba. Esta noche nos acompaña el periodista, escritor y analista político y amigo Rubén Cortés. Rubén, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias por Pepe, aceptarnos. buenas noches. Al contrario, gracias a ti, eres muy generoso. Pues has dicho un calificativo exacto, un regateo brutal. No es fácil, no, la negociación no va a ser fácil para Estados Unidos. Cuba está acostumbrada a negociar con Estados Unidos. Esta es la cuarta vez que Estados Unidos intenta negociar con Cuba y nunca le ha propuesto a Cuba que cambie el sistema político. En el año 74, en el último tramo de Nixon, Kissinger entabló negociaciones, le propuso que eliminaba el embargo, todo a cambio solamente de que Cuba no exportara la revolución a América Latina. Cuba respondió invadiendo Angola. Clinton, después el presidente Clinton propuso lo mismo, que Cuba se abriera al mercado estadounidense. Cuba respondió tumbando las avionetas de Hermanos al Rescate, tripuladas por ciudadanos estadounidenses y en aguas internacionales. Obama, el presidente Obama, le propuso a Cuba que sencillamente derogaba el embargo y que permitiera que los empresarios estadounidenses y los empresarios cubanos del sur de la Florida invirtieran. Cuba se burló de Obama, dijo que sí, al final, bueno, vemos lo que sucedió. Ahora Trump y Marco Rubio han insistido de manera textual, sobre todo Marco Rubio, que no buscan un cambio de sistema inmediato en la isla, que solo buscan una apertura económica de la isla. Por eso el regateo va a ser brutal. Yo insisto, Cuba no es de Venezuela, los escenarios no son los mismos. Cuba tiene la biopolítica, el control social de Cuba no es el mismo que había en Venezuela. Venezuela tenía un sistema de mercado, propiedad privada, cierta libertad de movimiento, no habían comités de defensa de la revolución, no había central de trabajadores que controla a los obreros en la... Cuba es diferente. La negociación va a ser férrea, va a ser dura. Cuba está acostumbrada a ganar tiempo. Así han sido todas las negociaciones. Así le hizo a Kissinger. Es célebre, Pepe, lo que dijo Kissinger sobre los cubanos. Dijo, es imposible negociar con los cubanos porque parten en todas las negociaciones del 90% de la negociación. Solamente dejan un margen de negociación del 10%. Entonces, eso es lo que están haciendo. No juguemos con las palabras. Si fuera tan fácil, ya Trump lo hubiera hecho, Estados Unidos lo hubiera hecho, y están negociando. Están negociando y Cuba va a ir ganando tiempo. Yo pienso que en estos días va a anunciar el gobierno cubano, perdón, cierta flexibilidad. Va a anunciar que los cubanos del extranjero pueden ir a invertir en la isla, que puede haber cierta propiedad privada en la isla. Este tipo de anuncios que hacen a cada rato. Esto de los presos políticos es muy antiguo. Felipe González, Carlos Andrés Pérez, todos estos presidentes que eran cercanos a Cuba, el presidente español Felipe González, Carlos Andrés Pérez antes de Chávez en Venezuela, siempre iban a Cuba y negociaban, y Fidel Castro les daba unos presos políticos, 5, 6, 4, 5, y con eso se resolvía todo. Yo no soy tan optimista, no creo que aunque sea un país colapsado vaya a entregarse de manera tan fácil, y me quedo con esta frase tuya tan certera: va a ser un regateo brutal, no va a ser tan fácil. Cuba está acostumbrada a negociar, tiene un testigo que es el Vaticano. El Vaticano, por supuesto, es un testigo neutral, por supuesto que lo es, pero el Vaticano tiene intereses en Cuba. Cuba no permite ninguna religión más que la católica. En Cuba las sectas, o bueno, como
las distintas, religiones diferentes a la católica no tienen cabida, los testigos de Jehová son perseguidos, los evangélicos son perseguidos y solamente desde los años 60 que la Iglesia Católica y el gobierno cubano llegaron a un concordato parecido al del Papa Pacelli con Hitler en los años 30, después Pío II, el Papa Pacelli. Eso hizo la Iglesia Católica con Cuba y hay intereses también de la Iglesia Católica. Yo creo que no es el negociador neutral, así exactamente. Creo que la Iglesia Católica tiene simpatías con el gobierno cubano, por eso el gobierno cubano la acepta. Pepe, yo creo que aquí lo que se extraña, lo que nos gustaría y lo deseable hubiera sido que México tuviera un papel más activo en las negociaciones, porque la tercera frontera de México es Cuba. Cuba está apenas a 110 kilómetros del occidente de México, de Cancún, está a 110 kilómetros de Pinar del Río exactamente, y no ha tenido México esa participación esperada como la tuvo Carlos Salinas, tú recordarás, en el año 94, Sí. cuando resolvió la crisis de los balseros, fue el testigo aceptado por Clinton, el testigo aceptado por Fidel Castro, y México debería, insisto, hubiera sido deseable que tuviera una participación en las negociaciones. México era el indicado para hacer esto, Pepe. Muchas gracias, gracias Rubén Cortés, gracias por acompañarnos estos minutos para permitirnos comprender con mayor claridad el contexto en el que se da esto anunciado hoy por el presidente cubano. Gracias, Pepe, te abrazo con mucho cariño y mucha gratitud. Igualmente Gracias. para ti. Gracias, gracias. Abrazo. Rubén Cortés está en Miami.